Alta en el cielo, un águila guerrera. Audaz se eleva a vuelo triunfal. Azul, un ala del color del cielo. Azul, un ala del color del mar. Bienvenidos, bienvenidas a Astros de la Historia. Estamos en el segundo capítulo de este podcast que busca revisar, releer, repensar algunos episodios de la historia argentina, pero desde una perspectiva astrológica, holística, metafísica. Como bien saben, yo soy Arice y no estoy sola para esta conversación. Por un lado lo tengo a quien ya conocen, Lule Saco. ¿Cómo andás, Lule? Hola, amores. Buenas. ¿Cómo andan? Muy contento. Gracias por acá, el segundo episodio. Logramos un segundo episodio, así que bien ahí. Gracias a quienes están escuchando este segundo episodio. Y además vamos a presentar a una personita nueva que, bueno, se sumó a charlar de esto. Nosotros siempre en el capítulo anterior decíamos que este podcast no busca quizá un rigor histórico, sino un análisis simbólico sobre elementos simbólicos que nos permitan pensar la realidad. Pero aún así trajimos a alguien que es oficialmente profesora de historia. Así que le mandamos un saludo a Mirna Arias, que está acá con nosotros. Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Porque bueno, nada, queríamos que venga a hablar alguien que pueda darnos una bajada histórica, pero que también esté habitando estos universos que habitamos nosotros, que tienen que ver con pensar la realidad desde lo más sutil. Voy a empezar preguntándole puntualmente a Mirna, ¿cuál crees vos que es el aporte a la perspectiva que podés o que venís a darle vos a este espacio? Un aporte totalmente acuariano, me parece, porque todo lo que escuché en ese primer podcast es lo que en mi cabecita multidimensional charla, y creo que en la historia el aporte que se puede dar desde la observación astrológica es un montón, porque a partir del símbolo nos interpela, ¿no? Y nos llama a sentirla propia. Así que creo que un aporte un poco más como unificador desde la historia en sí. Podemos contar esta privacidad un poquito de que Mir es ascendente en Acuario y es de Virgo, ¿no? Lo digo porque no para exponerte, sino porque con Ari sí lo expusimos en el anterior. Si ponemos la cara, ponemos los astros. Me encanta. Bueno, buenísimo. Quizá el símbolo que hoy nos convoca para este capítulo, que probablemente esté estrenando cerca del 20 de junio, es la bandera. El Día de la Bandera y, por supuesto, Manuel Belgrano, que es la figura sobre la cual va a girar quizá este episodio. ¿Qué figura? Belgrano. Me hiciste acordar a Real, qué jaguar. ¿Cómo es? Adrián Suárez. ¡Qué jaguar! Le mandamos un beso a Belén Francese, nuestra poeta argentina. Para contarle a la gente y se ubique dentro de esta horita que nos va a estar escuchando, vamos a estar atravesando 3 fechas muy importantes alrededor de la figura de Manuel Belgrano. En una primera parte, su muerte, el 20 de junio. Por otro lado, el día en donde Manuel Belgrano izó por primera vez la bandera argentina, y además su nacimiento, para que podamos observar cuál es su carta natal. Si les parece bien, para empezar, vamos a arrancar por el 20 de junio de 2024. Un poco pensando o observando qué está pasando hoy en día en los tránsitos astrológicos de nuestra Argentina. Lo primero es lo Géminis, ¿no? Para seguir un poco el relato del podcast 1, cómo la cantidad de cosas y acontecimientos que hay en cuanto a la energía geminiana y también pisciana, neptuniana, que un poco lo hablamos también la pasada. Lo que más me flashó justamente con este Neptuno, es que vamos a tener la cuadratura de Sol-Neptuno este 20 de junio del 2024. ¿Por qué es un dato importante? Porque es el mismo tránsito que estábamos teniendo en 1820. No sé si ya me estoy adelantando al mismo tránsito del que estábamos hablando del 24, pero bueno, me voy al 1820 y teníamos eso mismo, ¿sí? Teníamos, en vez de cuadratura, una oposición de Sol-Neptuno. Neptuno, un poco también lo trajimos cuando hablamos en el podcast 1, que hace mucha referencia a lo colectivo, a lo simbólico, obviamente, y a cómo es la participación de la gente. Yo veo como una actividad muy humana, en el sentido de, bueno, hay una acción, una actividad de la gente muy importante. O sea, no pasa desapercibida la gente, justamente. O sea, como el hecho de, bueno, en este caso la bandera, y no, obvio que no va a pasar desapercibida la humanidad. Entonces siento como en ese símbolo la unión de, si bien después vamos a debatir
qué intereses eran personales y qué intereses eran colectivos. Siento como que sí hay una participación activa de que hay una lucha colectiva, de que hay una sociedad que está unida en esa causa. Eso hablando de los tránsitos actuales. Totalmente actual y también 1820, ¿sí? Porque eso es lo loco. O sea, estamos teniendo ese mismo tránsito. Cuando yo estaba haciendo acá la tarea, por así decirlo, fuera de joda me flashó bastante porque hay un montón de tránsitos que se parecen y digo, pasaron un montón de años. O sea, justo estamos, obviamente el Sol en Géminis sí, pero todo lo otro que estaba aconteciendo es, che, claro, estamos viviendo momentos históricos muy parecidos astrológicamente a lo que estaba pasando, ¿no? Desde el 1700, fines del 1700 hasta los 1820, 1830. Y ahí es donde digo, ok, sí, es un quiebre en el periodo histórico, ¿no? Sí, quizá hoy en día, en 2024, no estamos en una guerra civil aún, combatiendo por los intereses nacionales, pero sí es cierto que casualmente este 20 de junio Argentina juega su primer partido en la Copa América, por ejemplo. Sí, venimos de vivir, digamos, también acontecimientos donde la gente, el pueblo, se manifiesta y acciona. Estos tránsitos comparten, porque falta poquito. Se ve en manifiesto esto, lo popular. Como decía Lule, los tránsitos y las cosas que vamos a ir viviendo son muy parecidas y por eso está bueno el revisionismo que se está haciendo. Si me dejan sumar un dato, este famoso Neptuno que está en Piscis ya hace muchos años, está en el grado 29, ¿sí? Entonces está transitando el final de su signo, ¿sí? Entonces el año que viene ya vamos a tener el cambio de Neptuno hacia Aries. Es importante porque no es cualquier planeta, son planetas que cambian cada muchos años de signo, entonces estamos viviendo ese final, que acá es donde yo lo llevo a esto de un posible, que lo estamos viviendo, ¿no? Hundimiento de lo que estamos conociendo, de lo que al menos conocimos antes. Entonces, si lo vemos a 1820 y lo llevamos a esa instancia, hay un hundimiento de lo que se venía sucediendo. Más al 1810 lo llevo, ¿no? Antes que al 1820. Como que hay un hundimiento de la estructura que conocíamos a, bueno, che, hundimiento a veces es muerte, hay que morir esta vieja estructura y hay que darle paso a lo que sigue. Pero es un momento de transición. Un datito, a partir de 1820 es lo que después en la escuela uno estudia como las guerras gauchas, ¿no? Y eso alude un poco a lo que podría llegar a ser una guerra civil, que no hemos tenido en la historia, pero sí se habla de un anarquismo tal que, pensándolo mientras escucho a Lule, se me asemeja, ¿no? Como a una guerra civil. Ni hablar lo de la palabra terroristas y todo eso que suena ahora. Que sí, claro, o sea, la semejanza es tal, esto que decía Mir, que sí, no es una guerra civil, pero se ponen palabras, se ponen situaciones o se arman situaciones para quedar como, ay, miren este caos que hay, tenemos que poner orden. Si pensamos los tránsitos astrológicos no solo como algo que ocurre un día, sino como un proceso que se siente una semana antes y una semana después, hace un par de días y una semana antes de que escuchen este podcast, la Argentinidad toda vivió un proceso violento con movilización de la gente en la calle en torno a la sanción de la ley de bases, que un poco en el capítulo anterior charlamos de esto, pero que ahora es efectivo, ¿no? Tuvo una aprobación en el Senado, una ley que va en contra directamente de los intereses nacionales y de cómo pueden vivir los argentinos y las argentinas. Entonces no está exento del contexto en el cual nosotros hoy estamos grabando este capítulo, cuál es esa representatividad de la bandera, ¿no? ¿Quiénes están detrás de esa bandera? ¿A quiénes defiende o a quienes representa ese celeste y blanco que hasta el día de la fecha es nuestra bandera de la patria? Desde 1812, cuando Belgrano hizo la bandera, pero ya iremos a ese. Ya llegaremos. Pero recién hace un ratito, Lule, vos me comentabas que hay muchos puntos de contacto astrológicamente entre este 20 de junio y el 20 de junio de 1820, cuando muere Belgrano. Efectivamente, bueno, el primero que me pareció más importante es lo de Neptuno, pero más allá de un tránsito, hay algo que sí me llamó poderosamente la atención, que es el cambio de los tres transpersonales. Los tres planetas transpersonales son Urano, Neptuno y Plutón, que si
lo llevamos a lo que aprendimos en la escuela, son los 3 planetas que nos quedan más lejos de acá donde estamos nosotros, por eso es que también son transpersonales, están ahí muy lejos, pero obviamente nos afecta a la humanidad toda, no solamente a lo individual, y los 3 están por cambiar de signo, ¿sí? En este 2024, 2025, 2026, es un periodo. Lo mismo estaba pasando en el 1820, ¿sí? Efectivamente, ese mismo día estaban en el último grado de sus signos. Es decir, Sí. que hay una sincronía en la finalización de un tránsito astrológico en 3 planetas muy importantes, tanto en el 1820 como Correctamente, Ari. ¿Por qué es importante esto? Porque estos 3 planetas cambian cada 15 o 20 años de signo, ¿sí? Urano cada 10 años, 12, entonces es mucho la sincronicidad, ¿sí? Entonces hay que prestarle atención. ¿En qué sentido? Y en esto, el 1820 lo recordamos hasta el día de hoy. Es muy posible que en 200 años recordemos el 24, el 25, el 26 como los años de quiebre del periodo histórico del que veníamos. Entonces hay que prestar atención claramente a lo que está pasando, pero más allá de eso es un movimiento, y me voy un poco de Argentina, ¿sí? Se entiende, ¿no? Es un movimiento más general que está sucediendo, ¿sí? En donde Argentina sí tiene un rol protagonista, la verdad que sí, pero que es colectivo, ¿sí? Que no es solamente de acá. Eso es el segundo. Te diría el primero, lo ubicaría primero esta sincronía. ¿Sí? La segunda es justamente la efectividad de el mismo tránsito del Sol-Neptuno, como contábamos. En ese momento Sol oposición Neptuno, en este 2024 Sol cuadratura Neptuno, que acá hablábamos un poco de la influencia de la gente. Y por último, no menos importante, Quirón estaba en Aries en ese momento y hoy en día también está en Aries. Quirón nos habla de una herida que venimos arrastrando en lo colectivo, ¿sí? Lo vemos en Aries: violencia, ira, caos, enojo. Entonces, ¿qué situaciones de violencia, ira, caos, enojo, frustración estamos atravesando ahora? ¿Y cuál es la similitud con la que vivía Belgrano, por ejemplo, en ese 1820, de atravesar su propia frustración, su propia, ¿no? Y todo lo que pasaba ahí en cuanto a la ira, guerras, enojo, bueno, me voy a la batalla, voy a luchar. Y todo eso es una herida que nosotros como país tenemos, porque estamos hablando de que estaba el mismo asteroide, sí, efectivamente, Quirón, pasando por Aries, hablando, ¿no? En donde hay una herida colectiva sobre la independencia. A mí me sale decir que bueno, que el día que vos sacaste de la carta y que estás hablando de 1820, que es el día de su fallecimiento, es un día muy particular porque estaba sucediendo algo que era indefectiblemente un cambio para lo que era lo que se estaba gobernando, lo que se estaba formando como nación argentina, que es el gobierno, ¿no? Eso que regula a todos. Es un día donde se suceden varias personas, entonces pienso en este Quirón en Aries como esa herida que evidentemente no se resolvió y que volvemos a pasar por el mismo tránsito para poder ver otra salida, ¿no? Hay algo como de la relación que tiene quizá, ¿no? Argentina con sus ídolos. Belgrano muere y muere teniendo al Estado debiéndole meses y meses de sueldo, muere en el olvido, muere y no le dedican ni una página en los diarios. Creo que hay un solo diario que habla de él. A su funeral van 20 personas. Digo, como una de las personas que más relevancia tuvo en la constitución de nuestro país, muere en contextos de extremada vulnerabilidad y marginalidad. Y eso es una herida que como nación nos atraviesa, de cómo tratamos a las personas que construyen nuestra identidad nacional. De hecho, Quirón Aries el guerrero, Belgrano era abogado, ¿no? Entonces hay una observación de esa jerarquía, sí, que se estaba conformando de la política y de lo que era lo armamentístico, ¿no? Aries, muy fuerte, que disminuía esa figura de Belgrano. Entonces pienso esto, que me estás trayendo a la charla, digo, esa figura que fue tan importante y que vamos a desarrollar en todos estos hitos que plantean a Belgrano como prócer, el mismo día de su muerte, por esa casta, sí, casta patriótica,
militar no es observado, no es tenido en cuenta, hasta muchos años después Belgrano empieza a estar en el pabellón de los próceres. Me sale sumar esto de que estamos hablando de Quirón en Aries, pero lo que pasaba importante ese día justamente es que estaba el Sol en cuadratura a Quirón en Aries, ¿no? Y el Sol habla mucho de esto de, claro, el Sol cuadratura Quirón, hay algo ahí de que no sos el objeto, no sos el protagonista. ¿Dónde está la vista? Y hay una herida con eso, o sea, hay una herida en cuál es te diría hasta el foco. ¿Cuál es el foco de ese día? Pero si murió Belgrano, ¿cómo no es el foco? No era ese foco. Entonces como que estaba medio perdido todo eso. Y lo que me mencionaban ustedes, que yo no sabía, que mucho después es que ese día se come, pero mucho después. Entonces hay una herida ahí en, yo diría, como vos dijiste, lo armamentístico. Sí, era lo militar. Lo militar. Hay una herida ahí para mí, en más allá de eso que sí, en qué quiero para mi vida, o sea, por qué estoy luchando. Aries me habla de la lucha por la independencia, entonces acá realmente estábamos luchando por una independencia que respondía a intereses de quién. Bueno, ni más ni menos, Belgrano es una persona que empieza siendo un académico, que estudia, vamos a profesar esto en un rato, pero que estudia abogacía, que estudia economía y que viene de Europa con sueños y con ideas que él quiere ver plasmadas en el territorio en el cual nació. Entonces él viene con muchísimas ideas que después la única forma que encuentra de darle cuerpo a esas ideas es agarrando un rifle y saliendo a cagar a tiros españoles. Entonces digo, hay como un planteo ideal, utópico, de lo que Belgrano quería para el futuro de este país o del país que Belgrano quería, y que la única forma de empezar a ensayarlo es cagándote a tiros, o sea, efectivamente hiriendo. Y a Belgrano le toca, por decisión del Estado, salir a enfrentarse a ejércitos imposibles. A Belgrano no lo quería el status quo. Entonces era como, bueno, mandémoslo a batallar a esta pelea con 400 soldados a ver cómo se las arregla. Y si pierde, mejor, porque... Si tenía la suerte capaz de Mariano Moreno, ¿no? Capaz, pero no la tuvo. Bueno, recordemos Mariano Moreno, que lo queremos un montón porque era el eterno romance de Belgrano, al menos de mi punto de vista histórico. Muere con 30 años en un barco, en el alta mar, lo tiran al agua. Esta que tiramos como jodita el podcast anterior de la curiosidad que había entre ambos. De hecho, Moreno tenía todo un romance y el día... Esto ya re Felipe Piña, ¿no? Digo, Pará. Muerte. Moreno era de Libra, sí, pues esto lo sabemos, y su imagen. Y la luna, que yo se lo conté, la luna de Belgrano es el Libra. Ahí había un rematch para mí. Pero bueno, todas cositas que sacamos de conjeturas. Sí, estaban. Era rico para la época. Morena era guapo. Morena. Baila morena. Te queremos, Moreno. Sí, es real. Bueno, yo esto igual un poquito entre comillas lo investigué, porque efectivamente yo lo tiré el otro día desde una expresión de deseo, porque aguanta hacer que la gente sea trono, pero efectivamente hubo un periodo en la historia argentina en donde se generó una campaña de desprestigio, obviamente por chabones, de querer asociar a Belgrano a la imagen de homosexual para que sea menos hombre y para que su figura de prócer sea menos importante que la de San Martín, que la tenía re larga, liberó 3 países y maneja todo. San Martín era militar, entonces acá estamos viendo ese Quirón en Aries de la observación de la casta militar hacia uno de los próceres más importantes, porque es el que para mí crea el propósito, pone en manifiesto el propósito. Bueno, acá hay una campaña que es libertaria. Ok, ¿a qué venimos? ¿A qué estamos? ¿Por qué hicimos lo de la casita allá, ¿no? La asamblea, todo muy lindo lo que pasó en mayo, pero hay que ponerlo en manifiesto. Bueno, Belgrano lo hizo. Para seguir un poco profundizando a esta figura histórica, hablamos mucho sobre su muerte, vamos a seguir hablando sobre su muerte, pero me gustaría que hagamos un pequeño salto hacia su nacimiento, que es quizá no, es el momento histórico en donde se plasma su carta natal. Ani, ¿me dejas decir algo? Porque se me vino antes cuando lo estábamos hablando y después dije, porque no creo que no lo dije en el podcast 1 y me parece importante, y si lo dije, decime, pero está bueno repetirlo. No, CBU, deposítenme en... No, el tema de que los signos no son personas, ¿sí? Quiero hacer esa aclaración porque yo siento que hay gente que nos está escuchando que quizás piensa que cuando hablamos de Aries, yo dije independencia. Se me vino por eso, ¿no? Porque yo dije Aries, independencia, y la gente dice, ay, no sé, mi mamá es de Aries y qué sé yo, la independencia. No, o sea, rompamos esto de que no estamos hablando de solamente personas cuando hablamos del signo, sino que es
un ítem más de lo que hablamos cuando hablamos de energías de signos, ¿sí? O sea, por favor, descomprimamos esa idea que tenemos de que Aries, sí, mi papá era de Aries o mi papá es de Aries, entonces... No, chiquis, o sea, no. Para poder pensarlo, a ver si te entendí, para poder pensarlo más como temáticas que nos pueden atravesar a todos, independientemente de qué sol, qué luna, qué ascendente tengamos. Totalmente. Y eso, y si no lo saben, somos una integridad de signos, ¿sí? De muchas energías, entonces no es que ya soy de Escorpio porque nací en noviembre, soy de Escorpio, no, sos de Escorpio y tenemos una complejitud, ¿no? ¿Y cuál es la complejitud de Belgrano en su carta? Uy, bueno, un poco lo decíamos antes, la luna en Libra, ¿no? Una pena que no podamos saber el ascendente, yo creo que podemos jugar como hicimos en la previa. Tenemos teorías, yo casi confirmo por un 90% que es Capricornio el ascendente. ¿Qué porcentaje? Casi 90%, pero bueno, no la podemos confirmar, la verdad. Lo que sí sabemos es que obviamente tenía el sol en Géminis, efectivamente, y la luna en Libra, ¿sí? Dato no menor, porque Argentina tiene el ascendente en Libra, ¿sí? La carta natal de Argentina tiene el ascendente en Libra. Entonces, fíjense cómo esto de ascendente, lo que me viene... Bueno, ni hablar del presidente de hoy en día, ¿no? Que ya lo nombramos que es de Libra. Y también esto de la luna en Libra que tenía Belgrano, ¿no? Entonces ahí la representación del pueblo, ¿sí? Perón era de Libra. Perón de Libra. Así que bueno, obviamente, claro, chiquis, o sea, hay un montón. Cuando hablábamos tanto de Aries, yo no podía pasar desapercibido Libra. Y hoy en día estamos teniendo los eclipses en Aries Libra, ¿sí? Entonces, se está poniendo sobre la mesa esto: tu independencia o seguir lo que vos querés, ¿entendés? Lo que el otro quiere. Entonces, hay una cuestión ahí de cuando vos decías que Belgrano, cuando Mir decía que Belgrano era abogado, y claro, o sea, no hay nada más abogado que la energía de Libra, en donde hay que mantener un equilibrio entre tus intereses y los intereses del otro, pero a la vez, ahí tenía su Marte en Aries, Belgrano, ¿sí? Entonces Belgrano tenía su Marte en Aries, entonces hay como para mí, ¿no? No lo conocíamos, pero como una lucha interna de él, ¿sí? En esto de sigo mis intereses y lo que yo quiero, pero yo tengo que escuchar al otro, ¿no? Su luna en Libra es como, bueno, mira acá sabe mejor de esta luna en Libra, pero tiene mucho en cuenta al otro, ¿sí? Entonces yo creo que tenía como esta dicotomía muy fuerte de ¿lucho por mí o estoy luchando por la gente? O no, porque yo quiero esta independencia, no, pero no, bueno, vamos a la guerra. Entonces se ve mucho ese juego de Aries Libra, ¿no? De mantengo un equilibrio, pero a la vez no, porque yo tengo que ir a la guerra igual. En la película que se hizo para el Bicentenario de Belgrano, el relato habla de esa dicotomía. Está muy bueno él, en su lecho de muerte, planteándose justamente esto, ¿no? Wow. ¿Para quién di mi vida? ¿Para los que está sucediendo en este momento, que están pasando 3 gobernantes del mismo día? ¿O para qué? ¿Con qué propósito? Muy linda película. Wow, la voy a ver. Pablo Rago haciendo de Belgrano, Echarri haciendo de San Martín. ¿Sabéis lo de Pablo Rago, no? ¿Qué cosa? Confirmó el otro día Pablo Rago que fue el esposo de Petovelo. Se casaron. No, mirá. Fue la primera vez que se casó y se casó con ella. A los 20. Bueno, sí. La audiencia se está enterando. Mira, la verdad que Pablo Rago era el esposo de Petovelo. Actual ministra de Capital Humano, que es un poco ese ministerio que nuclea a todos los otros ministerios que a este gobierno no le importa. Pero la que guardaba la comida. Reímos para no llorar. Total. Obviamente. Me comprimamos. No, lo que sí me pareció importante es, porque acá me faltaba como el signo Cáncer en la cuestión, por tanta esta lucha que tenía por el pueblo y de seguir sus intereses por la gente. Y bueno, tenía Venus y Mercurio en Cáncer, ¿sí? Entonces repasamos un poquito. El Sol en Géminis, obviamente, la Luna en Libra, Marte en Aries, que acá hablamos de esta dicotomía de intereses tuyos o intereses míos, y Mercurio y Venus en Cáncer, que para mí esto es lo que a él le da la pata de esta necesidad de luchar por el pueblo argentino y de su gente, ¿no? Y de lo que hablábamos hasta incluso de reconocer a los incas como los verdaderos reyes de que sí, pero bueno, él reconociendo eso desde su cancerianidad, ¿no? Por así decirlo. Y para ponerle luz a esto que acabas de decir, hubo un momento en donde el status quo del poder porteño de Buenos Aires empezó a decir como, che, no tenemos que ser una república, una nación. En estos territorios los virreinatos deberían convertirse en monarquías constitucionales. Y frente a esa propuesta descabellada, Belgrano quería un país, Belgrano quería una nación, no quería una monarquía. Belgrano lo que dice es como, bueno, si vamos a poner un rey, pongamos un rey inca.
Y en esa locura que plantea Belgrano se pueden ver hasta rasgos fundamentales de su propia personalidad, y también coincido, para mí tenía ascendente en Capricornio por estas cosas, ¿no? Como que se ponía objetivos muy altos y buscaba el reconocimiento a través de eso. Pero dentro de sus objetivos también estaban que las mujeres puedan ir a estudiar, que accedan a la educación, y él no lo hacía desde un lugar teórico, no escribía una carta. Él en su casa tenía, en ese momento había esclavitud, había una esclava negra en su casa, y él no la tenía tipo limpiando el patio y ya, sino que la hacía estudiar. O no sé, cuando estuvo con el ejército del norte combatiendo a los realistas, surgen figuras como Remedios del Valle, que fue una capitana, una mujer negra, racializada, que salía a pelear junto con los chabones, y Belgrano la vio y dijo como, bueno, voy a ser la capitana de esto. Entonces es un chabón que efectivamente desde su cabeza loca soñadora hacía efectivo su sueño, con estas postulaciones que eran una locura para la época. Total, muy revolucionario, ¿no? Sí, y lo que pienso es que, sumándome a la teoría del ascendente Capricornio, por el hecho de tener esa energía canceriana y ese Marte en Aries de la bandera arropando, ¿no? La bandera, porque recordemos que en sí, y capaz que spoileé un poquito más adelante, pero digo, la bandera en sí era lo que iba a unificar a esos soldados, era lo que los iba a distinguir, es lo que los iba a hermanar. Entonces lo pone en manifiesto sin duda, ¿no? Algo importante de la carta, que ya lo hablamos, ¿no? De la carta de Belgrano, que como sabemos tiene luna en Libra. El día de la muerte de Belgrano, el 20 de junio, como ya les dije, estaba la luna en Libra. O sea que él muere pasándole la luna por su signo, ¿no? Y el sol. Y el sol. Sol en Géminis, luna en Libra. Exacto. Entonces, miren esto que hablamos de Libra, ¿no? Que se me viene de... ¿Qué tanto el otro? O sea, ¿qué tanto lo diste por el otro? Y vos, y él murió no recordado. O sea, en el momento murió no protagonista. O sea, lo diste todo por el otro, y en ese momento que moriste, ¿no? Y que todo eso que lo diste no te llegó. Como que no siento la retribución. La ¿no? polarización rotunda. Total. Voy a hacer como una pequeña línea de tiempo que a mí me sirvió para ubicarme. Dale. Desde que Belgrano nace hasta que Belgrano muere ocurrieron muchas cosas, hay muchos episodios históricos. Nosotros sabemos que Belgrano nace en 1770, número redondito. Pero algo que es importante saber es que 6 años después, cuando Belgrano tenía 6 añitos de edad, recién ahí se crea el Virreinato del Río de la Plata. Figura políticamente importante para entender cuál es el contexto en el cual Belgrano se cría, ¿no? Que no existían los virreinatos cuando Belgrano nació. Belgrano se va a estudiar a Europa muy jovencito, tenía 16 años, en 1786, con 16 años se va a estudiar a Europa, y recién vuelve en 1794, o sea, vuelve a este virreinato con 24 años, un bebé, era un pebete. Ahora hablamos de las condiciones en las cuales vuelve, porque son muy interesantes. Pensá ahora, ¿no? En un pibito o pibita de 16 años. O sea, no se va a ir a estudiar afuera y volver siendo... No, es re loco. Un pibito de 24 años que se egresa y vuelve acá con ganas de cambiar todo. Con ganas de decir, che, acá es posible estar bien. ¿Qué le pasa en el medio? Invasiones inglesas. En el medio no, un par de años después. 1806 y 1807, con un Belgrano de 36-37 años... hay que tomar las armas para defender este territorio. Ahí está cuando decimos todas estas cosas que Belgrano tenía en su ideología, hay que bajarlas a tierra. No queda otra que convertirse en militar. Un chabón que era académico, bueno, tengo que agarrar las armas. Y esa es la gran antesala para que después él ya tenga participación activa en la política y con 40 años lleguemos a la Revolución de Mayo de 1810. Ahí va, ok. 2 años después, Belgrano iza por primera vez la bandera nacional celeste y blanca, él con 42 años. Esta otra efeméride que ahora vamos a profundizar. Recién en 1816 se independiza la Argentina, nace una república con un Belgrano de 46 años. Y por último muere en 1820 con 50 años. Como para que veamos esta corta vida y cuántas cosas pasaron en esta corta vida. Te vi con ganas de puntualizar en algunos de estos elementos. Pero no son elementos históricos. Es como, porque me llamó la atención esto de los 40, porque es la parte más marcial, ¿no? De uno, y digo, Marte en Aries, como ahí cambia también. Y me quedé pensando en la observación de ese joven viéndose invadido, ¿no? Porque pensemos que Belgrano, él ya estaba acá y él observa esa invasión, es parte de esa invasión, y con todo ese Venus y ese Mercurio en Cáncer me están invadiendo, ¿no? Ahí yo creo que habrá generado como esa sensación de sí, las armas son necesarias, porque sentir una invasión, y aparte por cómo fue la invasión, se ve como después
necesita ser parte, ¿no? Como otra cosa no lo conduce a eso, a ser parte y desde qué lugar tan canceriano. Sí, totalmente, canceriano y capricornio. Por eso no hablamos mucho de que quizás tengan la ascendente en Capri, pero bueno, sí, aunque sea, sí sabemos confirmado la parte canceriana, porque yo veo mucho esto de que decía Ari, de cómo puede llevar a tierra. A ver, chiquis, era doble aire. No es fácil para una persona, acá tenemos a Ari, no es fácil para una persona doble aire concretar, hacerlo efectivo. Claro. Entonces, como Ari lo ayuda a su Marte en Capricornio, ¿qué haría sin mi Marte en Capricornio? Claro, esa agarra de su Marte, no era fácil. Entonces digo, algo en tierra tenía que tener, ¿no? Para que pueda... Che, todas estas ideas, bueno, vengo con Géminis, con ideas nuevas, innovadoras, quiero traerle a mi país esto, bueno, ¿cómo lo hago? Y bueno, en ese momento la figura de poder, obviamente, eran los militares, claramente tenía que tomar y hacerlo tierra, ¿no? Tengo un dato de color que para mí es muy lindo. Y feo también, pero feo visto desde la perspectiva de hoy, pero es interesante saberlo. Cuando Belgrano va a Europa, estudia en 2 universidades, se gradúa con tipo los honores, mejor alumno en todo lo que hace, y era tan buen alumno que le escribe una carta al Papa de ese momento, el Papa Pío IV, ponele, no sé, me acuerdo el número exacto, le escribe una carta al Papa y le dice como, che, mirá lo bien que me está yendo, ¿no me dejás leer los libros prohibidos? Entonces el Papa le da una autorización de por vida para que él pueda acceder a leer libros prohibidos. ¿Cuáles eran esos libros prohibidos? Por un lado, Robespierre, Rousseau, Voltaire, todos los que idearon la Revolución Francesa, pero por otro lado, Adam Smith, que es quien dice de alguna manera, lo voy a decir sin rigor, que la riqueza de una nación proviene del trabajo, de la capacidad de manufacturar y de transformar las materias primas. Entonces él viene de Europa flasheadísimo como, che, tenemos que generar industria, tenemos que generar trabajo agropecuario, tenemos que producir la tierra, porque junto con la ideología de los fisiócratas, él junta como esas dos ideologías y dice como, che, esto es lo que hay que hacer. Y en ese permiso papal para leer libros prohibidos, acá viene el dato de color, había una aclaración, que era que podía leer todos los libros prohibidos, excepto los pornográficos y los de adivinación astrológica. ¡Wow! O sea, había un límite. Había un límite. No importa si me revoluciona la colonia, pero astrología no, querido. Chiquis, y después queda en duda el poder que puede tener un lenguaje simbólico. O sea, no entiendo cómo se sigue poniendo en duda. Está cada vez menos, ya sabemos, pero más allá de la astrología, que es lo que me compete o compete más a este grupo, el lenguaje simbólico, ¿no? O sea, ¿cómo pueden prohibir y ni teniendo el acceso te lo doy? ¿Entendés? Como es algo increíble. Y bueno, el paralelismo que hay con hoy en día, ¿no? Ya sabemos, nuestra primera dama no es, pero bueno, casi. Bueno, nuestra casi primera dama, y toda, ¿no? Y todo ese back que tiene ella de astrología, ¿no? Meditación, etcétera. Entonces digo, claro, de cábala, claro, hay mucho ahí de misticismo que siempre estuvo en realidad, ¿no? De hecho, perdón, pero dato a color de la asunción del presidente, se quiso cambiar la hora por eso, por la carta natal. Lo hemos hablado y me dejó shock. Sí. Bueno, por eso es tan importante que nosotros hoy acá estemos generando estos espacios en donde esos elementos simbólicos, como la bandera, como la escarapela, y como, bueno, nada, esto, Libra, Cáncer, que son como signos muy protagonistas en la carta natal o en la historia de nuestro país, estén siendo revisados, estén siendo repensados, estén siendo explorados e investigados. Y no podemos olvidarnos de aquel otro tránsito astrológico e histórico que marca el hito más famoso de Belgrano, la razón por la cual más conocemos a Belgrano, que es el día del izamiento de la bandera. Estamos hablando del 27 de febrero de 1812. ¿Querés contarnos vos, Mir, cuál era el contexto político, histórico y qué hacía Belgrano ahí en Rosario ese día? Bueno, Belgrano ese día lo que estaba haciendo era custodiar las orillas del Paraná. Sí, había sido mandado por el flamante triunvirato que había asumido hace muy poco. De hecho, Belgrano se entera días después que había sido enviado por este triunvirato a la campaña del norte, ¿sí? Pero el mismo día que se hace el izamiento de la bandera, se hace este comunicado, así que días después le llega a él. ¿Qué sucede con este triunvirato? Bueno, para custodiar lo que sería las orillas del Paraná de los realistas que estaban en Uruguay y en la banda oriental, Belgrano en marcha con 2 baterías de soldados que denominó él mismo con el nombre de Libertad e Independencia.
Cabe destacar que el primer triunvirato, bueno, está conformado por Chiclana, Paso y Zarratea, pero el alma de ese triunvirato y el títere, ¿no? El que maneja los títeres es Rivadavia, ¿sí? Rivadavia va a estar en la historia argentina por tiempo prolongado, algo que en la historia argentina ya hemos sabido escuchar varios apellidos, ¿no? Que se repiten. Bueno, ese mismo día lo que va a pasar es que Belgrano toma una decisión frente un poco a esta modificación política, ¿sí? Que está sucediendo. Vamos hasta ahí, vamos como contexto de deslizamiento. Justamente como este primer triunvirato asume y hay movimientos políticos, Belgrano ve la posibilidad de hacer un pedido. ¿Cuál era? Bueno, la realidad es que cuando vos combatías, imagínense en esa época, los dos grupos de soldados estaban al frente en batalla con una bandera, digámoslo así, con un paño amarillo y un paño rojo. Los dos grupos de soldados. Entonces la distinción entre ellos era muy poca. Entonces morían soldados. Belgrano le pide a este triunvirato utilizar la escarapela, la misma escarapela de 1810, ¿se acuerdan? Bueno, la misma escarapela como una cuestión de identificarse. De saber a quién pegarle el tiro. Exacto. Bueno, nos identificamos entre nosotros. Esta vía libre que le da el triunvirato, Belgrano la toma, muy audaz. Me gusta la frase ni lento ni perezoso. Muy Géminis Libra, ¿no? Muy rápido. Y dice, bueno, a ver, vamos hacia la libertad. Aparte, perdón, esto de que como no me dieron un margen exacto, no hay un límite establecido, bueno, yo me mando. Me dejaste poner la escuela, uy, que distraída, te levanté una bandera. Te fundé un país. En ese momento, él plantea la construcción de la bandera. Él, muy abogado, hace el pedido. Este pedido de la conformación de la bandera es rechazado por este triunvirato. O sea, ese día él no se entera porque no había mensajito. Imagínense que la comunicación, estamos hablando de meses, entre que uno te dice y el otro responde. Es todo en simultáneo. Belgrano conforma la bandera. Ese 27 de febrero de 1812 hace jurar a sus soldados a esta bandera que los iba a unificar ante las tropas enemigas con el color celeste y el color blanco. Mismos colores que la escarapela. Y acá está el relato que siempre hemos escuchado, por lo menos la mayoría de los argentinos, que es que esos colores, ¿por qué son elegidos? Bueno, el relato es que son elegidos por que el día estaba muy lindo, a orillas del Paraná, imagínense, brisita, febrero, entonces calorcito, los colores del cielo, blanco y celeste. Pero en este relato falta un detalle que es el primordial, porque estamos hablando de una persona que sentía mucho la necesidad de intervenir, lo colectivo, que es el propósito. Bien, nosotros hasta 1816 no vamos a hablar de independencia. La realidad es que todo lo que se va a hacer por una cuestión de supervivencia de este auge naciente del liberalismo. Para poner un poco contexto y mirar desde afuera, cuando Belgrano iza la bandera en 1812, antes peleó contra Paraguay para ver si Paraguay conformaba nuestro territorio, todavía en la banda oriental no se había independizado, el sur de Brasil No había nada claro. No había Patagonia, digo, o sea, había, pero digo, no era nuestra, como que había algo ahí que se estaban empezando a conformar las fronteras identitarias de todos los países. Por ende, la figura del rey Fernando VII seguía siendo importante. Y había un consejo de regencia que quería custodiar los intereses de este rey Fernando VII. Y uno de los principales, interesados en custodiar a los intereses de Fernando VII en la colonia eran los ingleses, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaban combatiendo contra Napoleón. Entonces, en este contexto, se toma el color celeste y color blanco de la Casa Borbona, de la Casa Real de la metrópolis española. Quien esté escuchando ya puede googlear, Fernando VII va a ver que tiene una franja como presidencial, ¿sí? Que tiene sus colores, celeste y blanco. Bien, acá... De ahí vienen los colores. De ahí vienen, de seguir manteniendo los intereses de la corona, pero
a la vez pelear por la libertad. Qué loco, ¿no? Lo mismo. Tenemos dos intereses. Sí, y lo mismo un poco que hablábamos en el primer bloque del programa, esto de los intereses que eran, tuyos o míos, ¿no? O sea, de a quién respondo, ¿no? Y está como esa ambigüedad, ¿no? Y sumado a esto que decíamos de los Géminis Libra, más lo geminiano de, bueno, a la vez voy a hacer un poco lo que me pinta, pero, viste, como que tengo un cargo de conciencia fuerte con ese libre y todo, entonces, bueno, con vos quiero quedar bien igual. Y como que hay, ¿no? Como, bueno, tengo que complacer igual al otro. Hay algo de quedar bien con Dios y con el diablo. Claro. Querés quedar bien con tu propio pueblo. Está con el libre y criollo que llamamos. nació acá. Y con el posible poder de España. Porque, a ver, si el rey Fernando VII le ganaba a Napoleón y lo libraban de la cárcel y volvía a ser rey de España, se iba a enojar con el país que estuviéramos acá construyendo. Con este relato que hacía Mir recién sobre cuál es el contexto en el cual sucede el izamiento de la bandera, me gustaría preguntarte a vos, Lule, ¿qué sincronicidades ves con los tránsitos astrológicos de ese día? ¿Podés contarnos un toque? Efecto sorpresa, cuando hice la búsqueda, la verdad que no me lo esperaba, pero era día de eclipse. Pam, pam, pam. Contémosle a la gente que los días de eclipse, si bien la temporada de eclipses es un periodo de algunos días, son 2 al año, ¿sí? Nosotros tuvimos, por ejemplo, en este año el primero en marzo, abril, y vamos a tener la segunda tanda en octubre. Entonces son 2 momentos del año muy importantes. Más allá de eso, este fue ese día, ¿sí? ¿Cuándo es ese día? La luna llena, ¿sí? Los eclipses van a ser entonces en luna nueva o en luna llena. Y ese día teníamos entonces el 27 de febrero la luna llena en Virgo, ¿sí? Teníamos el sol en Piscis, la luna en Virgo, entonces opuestas, por ende es la luna llena, pero con la diferencia de que no era una luna llena más en Virgo, sino que era una luna llena en Virgo con eclipse, ¿sí? ¿Por qué sabemos los eclipses? Porque, bueno, los nodos, que son los que marcan los eclipses, no me voy a poner explicativo en eso, estaban en Virgo Piscis. Entonces, como hay luna llena, se da el eclipse. A mí lo primero que me surgió es, obviamente, ¿no? Es un día importantísimo, siempre los días de eclipses van a ser sumamente importantes, lo sienta o no lo sienta menos o más. Más allá de eso estaba un poco marcado. El eclipse trae, acá sí me pongo un poquito más místico, si bien como que sí y no, pero el eclipse sí trae algo de, che, esto está destinado a que pase de esta manera. Entonces siempre cuando las personas llegan a consultas o hablamos de los eclipses es, y mira, mucha vuelta no hay, por eso decimos, y es temporada de eclipses, o sea, fuera de joda que lo que pasa en temporada de eclipses tiene un responde a algo universal, ¿sí? Responde a algo universal, a un entramado del universo de data, ¿sí? De configuración. Siempre los días de eclipses baja mucha información, entonces capaz nos sentimos cansados, nos duele la cabeza, es porque se está reconfigurando el lenguaje que tiene el universo, ¿sí? Entonces hay algo estaba destinado a que pase ese día. Obviamente nadie sabía, o sea, sí los que estaban en el mundillo, pero Belgrano no sabía esto, los soldados no lo sabían, obviamente es una... Creemos Ojo, que no lo sabía, Ojo. Capaz se leyó el libro prohibido igual y sabe. Ojo, bueno, me parece muy exacto. A ver, lunas llenas sabía que había, porque la noche anterior vio que faltaba un día para que la luna esté redondita. Eso es verdad. Siempre decimos lo mismo, siempre hay un brujo o bruja acompañando a las figuras importantes, entonces por ahí lo sabía. No, pongámosle que sí o que no importa. Pero sí estaba marcado de alguna manera a que ese día pase. No sé si ponerle la palabra... ¿cómo se llama? Profundidad, ¿sí? Porque el eclipse siempre trae como medio oscuridad y profundidad. Pero vamos a dejarlo por eso. No, pará, seguí, profundizar. Sí, bueno, voy a profundizar lo profundo. Y el eclipse trae algo mucho a él, ¿sí? Yo me pongo en él, en Belgrano, más allá de que esto es muy colectivo y todo. ¿Qué le estaba pasando a él? O sea, internamente, emocionalmente, para que sea una figura tan poderosa y que diga... y que esté tan plantado en una idea, ¿no? Y claro, ¿qué le está pasando? Una idea, porque como sabemos no sabemos la carta exacta, pero el día invitaba un eclipse en Virgo, ¿sí? ¿Qué me habla un eclipse en Virgo? En Virgo, chiquis, me habla del orden en el caos. Por afuera, caos, esto que hablaban, ¿no? Todavía veníamos de la guerra con Paraguay, de esto acá, de esto allá, no había algo claro, Piscis, todo es medio caos, pero acá hay que encontrar un orden. Y eso es lo que hace Belgrano de alguna manera. Ordena lo que estaba, de alguna manera ordena, ¿no? Al menos en ese momento, ordena lo que estaba perdido. Perfecto, buenísimo. Con esta cuestión del ordenamiento, ¿no? De un pueblo,
como que a mí me dan ganas de volver a este debate que planteaba a mí recién, ¿no? Como de los intereses, de cómo velar por los intereses de una otra persona. Y quizá Belgrano tiene, otra de las teorías por las cuales decimos que tiene ascendente Capricornio, la capacidad de haber sido reconocido por un pueblo. Efectivamente, cuando se fue a Jujuy, a Salta, a Tucumán, cuando combatió allá, era quizá el único que logró formar un ejército de la nada. Le dieron 400 soldados y él convirtió al pueblo en guerreros. Entonces, desde ahí, desde ese lugar, es que conforma la parte filosófica de una bandera, de una escarapela. Volviendo a esta cuestión Quirón en Aries que el hablábamos. pueblo te tiene que amar para que una ciudad completa se vaya. Deje todo, queme todo, porque el éxodo jujeño fue eso. Sí, es que me da mucha lástima que no podamos hablar del éxodo jujeño ampliamente, pero es básicamente, están viniendo los españoles a invadir Jujuy, ¿cómo les ganamos si somos 400? Y dejemos arrasada la ciudad, mudemos Jujuy a Tucumán, si cuando llegan se cagan de hambre. Y el pueblo lo siguió. Eso no lo logra cualquiera. Entonces esa personalidad, esa emocionalidad de Belgrano construye de alguna forma una posible forma de leer la bandera. Cuando Belgrano plantea, esta es nuestra bandera, él tiene sus intereses, sus intenciones y su emocionalidad puesta, pero ocurre con la bandera, y acá es cuando quiero que analicemos el símbolo, que toda bandera puede ser leída desde muchas perspectivas. Desde una más belgraniana, podemos decir que la bandera constituye una identidad, delimita las fronteras en las cuales una persona se representa por algo. Yo me pongo esta camiseta el sábado para ver el partido. Yo no tengo camiseta argentina, pero digo como argentinidad. Yo me pongo esta camiseta porque me representan los colores de este país, ¿no? Porque me hermana con otra persona compartir estos colores. Pero hay una otra lectura de la bandera que tiene más que ver con la vertiente colonial, con el hecho de decir, llego a un territorio que no estaba descubierto, comillas, y pongo mi bandera. Este territorio es mío porque estoy clavando mi bandera. España cuando llega a América, Argentina cuando llega a la Antártida. Clavo mi bandera acá. Sí, me hizo acordar a Estados Unidos, muchas entre comillas, cuando llega a la luna. Yo iba a decir, el actor de Hollywood que planta la bandera. Absolutamente. ¿Pero por qué? Porque hay una idea que, la huipala nunca se clavó en una estaca para decir, este es territorio indio. No es cosmovisión andina la bandera. La bandera es europea y viene a delimitar una frontera territorial y a decir, este territorio es mío. Entonces, por un lado podemos pensar a la bandera simbólicamente como constitutiva de la identidad de un pueblo, pero también como constitutiva de una propiedad, de una pertenencia, de esto me pertenece o no, desde más que sigue pasando hoy en día, o sea, es lo que pasa hoy en día, ¿no? Algunos se ponen la bandera para luchar por los intereses hermanos del pueblo y otros se la ponen por su interés propio. Nada, iba a ser una mala palabra. No, de hecho que esa dualidad también la vemos en los hechos históricos, cuando por ejemplo recién en 1816 es que se adopta oficialmente la bandera, así, franja celeste, blanca celeste, pero recién en 1918, sí, comenzando el siglo, 1918, ¿sí? Recién ahí se pone el sol en la franja blanca. ¿Y por qué? Porque iba a ser la bandera para ir a la guerra. 1918, ¿no? Entonces estamos hablando de que esta dualidad de la identidad y de la pertenencia también la vemos en la bandera. Hoy vos te podés poner una bandera solamente con los colores de la Casa Borbona, pero vamos a decir que sea del bello cielo argentino, y también está simbólicamente diciendo algo. Yo no tengo el sol en mi bandera, ¿sí? Porque yo no estoy yendo a pelear por un territorio. Yo soy la del ideal, la que la patria es el otro, ¿no? Entonces, desde el conocimiento podemos también resignificar un montón de cosas, como por ejemplo, qué remera te estás poniendo, qué bandera tenés o colgadas el 25 de mayo. Argentina tiene en su historia más reciente el privilegio de haberse conocido como un país pacifista, de no haberse involucrado en las guerras mundiales, de no haberse involucrado en los conflictos extranjeros. El otro nos ve desde su ascendente siempre. Bueno, ascendente en Libra. No nos metemos en nada. El único conflicto bélico que tuvo Argentina hacia afuera
fue Malvinas. En la historia reciente de nuestro país, pero después fueron solo conflictos internos, de matarnos entre nosotros y bueno, de tratar de delimitar quiénes somos nosotros a través de esa matanza. Pero entendiendo también de que estamos en un cambio de paradigma, de que el mundo está cambiando y de que hoy en día la Argentina está transitando un proceso de transformación política, es importante que también pensemos en este sol belicoso, en este que también puede ser el sol de los incas, ¿no? Pero los incas son un pueblo originario invasor que peleó. Pero digo, como en esta concepción de la bandera como símbolo de guerra, la bandera con el sol utilizada para la guerra, digo, como qué lugar estamos ocupando hoy en día y qué bandera queremos poner hoy en día. La bandera de la propiedad, la bandera que conquista un territorio y clava ese celeste y blanco con el sol, o efectivamente la bandera que profundiza y conecta con la emocionalidad de un pueblo, con la posibilidad de representarte un pueblo y de hermanarse y de sentir que el que está al lado es propio. Y bueno, nada, si lo analizamos desde pensar quién es nuestro presidente y en qué conflictos internacionales se está metiendo, también digo, como qué bandera queremos enarbolar, qué imagen de la Argentina queremos en el mundo. Una Argentina que le da armamentos a Ucrania. ¿Queremos ser esa Argentina? Son preguntas que hoy en día nos tenemos que hacer para poder profundizar el símbolo de la bandera. No sé ustedes qué piensan. No, yo como para cerrar un poco lo que estás diciendo, esta similitud que hablábamos de Géminis Libra y cómo se da lo mismo en Milei, ¿no? En nuestro presidente, o sea, tiene el ascendente en Géminis y el sol en Libra. Entonces digo, qué mezcla de esto de que el mundo vea, ¿no? O sea, como que hay algo ahí de todas estas conexiones. Me salió con lo que dijiste de cómo nos están haciendo quedar o algo así, dijiste de afuera. Y es re loco, o sea, porque nos estamos metiendo en conflictos que ni son nuestros, solamente para figurar. Y yo creo que ahí es donde nos convertimos en protagonistas otra vez, ¿no? En este sol que hablábamos, ¿no? Que yo lo llevo al sol como un hecho muy del liderazgo, del protagonismo y, ok, no estamos pasando desapercibidos. Entonces, el mundo está mirando lo que hacemos, por ende, pongamos un poquito de, esmero. La cuestión es que hoy en día creo que nosotros estamos empezando a ver el reflejo de lo que ven los demás. Bien, el ascendente en Libra y con los nodos ahí nos está llevando, me parece, a que podamos ver ese reflejo, ¿no? Y que no nos está gustando mucho lo que estamos viendo. Bueno, capaz que este lugar y este break que nos estamos haciendo de resignificar simbólicamente la identidad, la libertad, toda nuestra historia para poder ver qué onda, si hay algún sendero por dónde ir, está buenísimo, porque sin duda si los tránsitos se están reflejando parecidos es porque es un momento para accionar, es un momento para hacerlo, es un momento para que, no importa si tenés 24 o 32 años, hubo gente que, bueno, con esa edad también hizo un montón de cosas desde su lugar, como vimos, un Belgrano que se vio invadido, abogado y que se fue a la lucha. Entonces, muchas veces es, bueno, ¿qué espacio me puedo poner yo para poder resignificarme a mí y desde ese lugar sentirme parte? Porque si no me siento parte, Belgrano se sintió parte y hizo que otros se sientan parte, porque si hoy estamos hablando de la bandera es porque hizo que nos sintamos parte. Quedarán más preguntas que respuestas. Este podcast siempre busca revisar y releer la historia, quizá no resolverla, porque entendemos que estamos en la antesala de la época que nos tocará vivir. Así que les agradecemos que hayan escuchado hasta acá. Les agradezco a Lule y a Mir por estar acá conmigo. Gracias a vos. Gracias. Y bueno, nos veremos. Gracias a todos, ¿no? Que nos escuchan, que están ahí. Hola. Pequeña ronda de Instagram para que pueda la gente seguirles. @lule.saco con doble C y @tuseresencial para seguir a Mirna. Yo soy Ari Centeno y nos estaremos viendo por el sol en Cáncer. Exacto. Para el próximo podcast, 9 de julio. Intencionamos acá. Les mandamos un beso muy grande y gracias. por sintonizar.